Mirada Económica. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Mirada Económica junto a don Jaime Quesada. Don Jaime, ¿cómo te va? Un placer como siempre. Igualmente, pues. No está Andrés Vial, se preguntarán por qué. Le mandamos saludos a él, a su señora, a Martín y a Dominga. Así es, cariños para todos ellos. Está preocupado ahí de las labores que le corresponden. Por supuesto. Tenemos muchos temas, y obviamente por la temporada muy tradicional, cuando estamos con estas fiestas patrias, Jaime, con estos días extensos de pasarlo bien, de aprovechar siempre con responsabilidad, pero también con cuidado, endeudamiento, gastos. Hay varios temas que están ahí presentes. Sí, es una semana de celebración extra larga. Son 5 días para algunos, otros se tomaron justamente la semana completa para celebrar fiestas patrias y, como decía Nicolás, hay una presión importante en el bolsillo de los chilenos. Septiembre es uno de los meses donde más se gasta justamente en el año y por eso el desafío es salir vivos de septiembre para enfrentar también lo que viene por delante. Vivos y caminando, porque también se viene fin de año. Planificación, qué pasa con los créditos. Vamos a estar conversando en Mirada Económica, también temas de la actualidad económica, pero antes presentamos la siguiente nota, justamente con los gastos de fiestas patrias. La carne, el vino. En empanadas. Carne será lo que alcanza el bolsillo. 5 días de celebraciones, de miércoles a domingo, unas mega fiestas patrias recargadas que exigen al bolsillo. No, 30, 40 mil pesos. No me pregunto porque ya he gastado mucho. No, por lo menos 50 mil pesos. Gastamos siempre como 60 mil pesos. Casi la mitad de los chilenos piensa gastar como máximo 50 mil pesos, un 18% entre esa cifra y 100 mil, y menos del 10% entre 100 y 200 mil pesos, aunque hay varios, más del 20% que no va a gastar. Lo menos que se puede. Porque después del 18 los días son largos, falta para el 30, pues. No está la situación para encalillarse tanto. Hay que medirse, no expandirse mucho los gastos porque después se alarga el mes. Una disposición de los chilenos que sorprende y que cambia la tendencia de años anteriores. Le da un sentido de responsabilidad y de hacer las cosas bien y no pasarlo mal quizá para el resto del mes cuando efectivamente no hayan fondos para cubrir los gastos. Unos 40 mil pesos se va, así. Claro, la carne, se va toda la plata en la carne. Y por eso la primera recomendación es cotizar el corte que se busca para la parrilla sin descuidar la calidad del producto. A pocos días del inicio de los festejos se fiscalizó el cumplimiento de la normativa sanitaria. Además, se monitorearon los precios y hay buenas noticias. Hay abastecimiento de carne. Si a ustedes le dicen que la sequía ha afectado la producción de carne, no es así. Estamos viendo muy buen abastecimiento y estamos viendo relativamente los mismos precios que el año anterior. El segundo consejo es gastar lo que tenemos disponible en nuestro bolsillo. O lo hago con ahorro o lo hago con el aguinaldo que me da la empresa. Muchos estarían siguiendo esa recomendación. La mayoría piensa utilizar ahorros para financiar el gasto y el 26% el aguinaldo. Y aunque es un grupo pequeño el que piensa endeudarse, aquí va el tercer consejo. El SENAC ha levantado históricamente estudios y el resultado es que si un consumidor no cotiza puede pagar el doble por un crédito de consumo, precisamente por no optar por la alternativa más conveniente. Billetera Responsable es el plan que busca entregar esta y otras recomendaciones para que las familias planifiquen la celebración. El 18 de septiembre está cada vez más cerca y el desafío para muchos es festejar en este mega feriado sin quedar mega endeudados. O mega pato también se podría decir, es justamente lo que vamos a conversar en Mirada Económica. Para eso nos acompaña en este minuto Sergio Trizo, gerente general de Rubix. Sergio, como siempre, un placer tenerte acá en el programa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo veíamos justamente en la nota, aguinaldos, endeudamiento a través de crédito. Siempre el llamado que hemos hecho es de cotizar, planificar, pero es complejo cuando también vemos que las cifras de la economía, la sensación térmica, uno que como que también dice, hay que apretar un poquito la rienda. ¿Cómo lo ves tú en este Fiestas Patrias que va a ser bastante más extenso? Ya hemos tenido experiencia así, pero complica. Sí, es complicado el hecho de que sean muchos días y al final la recomendación es lo mismo que gasta en un 18 cualquiera, ahora tienes que prorratear los más días y finalmente ocupar el mismo presupuesto. Y ahí el cuidado que hay que tener es
no tomarse tan en serio el 18 y pasarlo bien todos los días, sino que de esa manera estructurar el gasto en función de todos estos días que se vienen. Y siempre la recomendación en esta época es hacer cosas familiares, tratar de ir a una ramada, pero controlar el gasto de ahí, que son gastos mayores muchas veces, la entrada, el consumo, y por lo tanto hacer un mix entre pasarlo con la familia, disfrutar por supuesto, y de esa manera controlar el gasto en cierta medida. Sergio, y un presupuesto, también es habitualmente lo que se recomienda. Muchas veces no nos sentamos y decimos a ver cuánto tenemos disponible para gastar, cuánto vamos a gastar en el ítem comida, en el ítem bebestibles, en entradas, como decías tú. ¿Es relevante también hacer esa planificación antes que casi nunca la hacemos? Es clave, porque muchas veces nos ocurre con clientes que tienen un gasto muy alto, por ejemplo, en vestuario. Tienen un gasto muy alto en carrete, en salir de fiesta. Entonces, no es el hecho de que uno sea extremista y decir, no gastes. No, si el tema no es gastar, claro. El tema es gastar, pero responsablemente y hacer un presupuesto. Entonces, muchas veces hay cosas que uno no se da cuenta, y por ejemplo, lo típico, el café del día. Uno dice, no, si me gasto en un día un café 2.000 pesos, pero si uno suma todos los días de la semana es mucha plata. Y el tema no es tomarse ese café, darse ese justo en el día, sino que acotarlo a un presupuesto que sea razonable. Y es el mismo consejo que se puede dar en estas fiestas patrias, que finalmente uno establezca un presupuesto y eso destinarlo en los diferentes días que uno va a celebrar. Por lo tanto, por ahí va la principal recomendación. Lo veíamos en la nota de Jaime, que según los estudios, una cifra que me interesó bastante, más de casi un 46, 47% va a estar financiando sus fiestas patrias con ahorros. Sí. Cuando hemos hablado muchas veces, de hecho, en esta mesa, que es difícil ahorrar. ¿Qué te genera ese antecedente? Sí. ¿Es bueno o malo? Hay que tener cuidado también. Sí, a veces hay que hacer una composición mixta, digamos, entre ahorro y también crédito. Sí, a veces esas encuestas son medias mentirosas. Es lo que la gente declara. Lo hemos hablado, Jaime. Es lo que la gente declara, sí. Claro. Sí, ahora, bueno, ahorro puede ser precisamente que dentro... ¿Es la mejor alternativa, de hecho? O sea, por lejos. Por lejos, obvio, lo mismo que para las vacaciones. Uno no debería endeudarse para viajar una semana en el año. Por lo tanto, en las fiestas patrias, que son 5 días que uno va a celebrar, no debiera endeudarse a futuro por esos 5 días de celebración. Entonces, ese es el consejo principal. Ahora cuesta muchas veces y ahí es donde uno tiene que hacer ciertas concesiones familiares y de presupuesto para ver cómo gasta el dinero en esos días. Y por lo tanto, ahí debe estar precisamente la planificación. Pienso justamente, un porcentaje del ahorro que uno tiene, la platita extra, y también ir sumándolo con otras fuentes de financiamiento. De repente un pool, un mix, puede ser una buena alternativa para no tener que comerme todos los ahorros en una celebración de 5 días, ¿no? Absolutamente, y ahí está eventualmente el sueldo, que de ahí se puede sacar una colita para las fiestas y de repente uno... Los fines de semana también puede tener otra celebración. El tema es que cambia la celebración y probablemente esta sea un poco más costosa. Y ahí se mezcla con precisamente el aguinaldo, que puede ser otra fuente, otros poquitos ahorros y también en algunos casos, cuando uno tiene que hacer alguna compra en el supermercado, que eventualmente puede gastar un poquito más en la carne, en el trago, eventualmente ahí utilizar una tarjeta, eventualmente con una compra de 3 cuotas precio contado, que siempre lo recomendamos. Es algo que no es lo mejor, pero puede ser un financiamiento saludable, si se quiere, porque eso no tiene interés y uno puede costear un exceso de gasto en particular por un momento en particular. Y justamente eso, Sergio, para las personas que no pudieron ahorrar, no previeron esta situación o se les hizo muy difícil guardar dinero durante el año para esta fecha, muchas veces queda el financiamiento, queda el endeudamiento. Lo que tú mencionabas, las tarjetas de crédito pueden ser una opción. ¿En qué tenemos que fijarnos para escoger un financiamiento? Muchas veces, lamentablemente, nos dejamos llevar por lo que llega más rápido, por lo que nos ofrecen, por lo que es más fácil o con menos trámite. Sí. ¿En qué nos tenemos que fijar particularmente cuando se nos ofrecen justamente alternativas de endeudamiento? Sí, ese es un buen punto, porque siempre lo más fácil, generalmente lo más costoso. Por lo tanto... Ojo con esa relación. Claro, porque generalmente si nos están llamando y ofreciéndonos algo que lo tienes aprobado, probablemente tenga una tasa de interés mayor. Claro. Y ahí hay que ser más cuidadoso y siempre hay que tomar en cuenta la tasa, por un lado, pero siempre lo más importante es el CAE, porque ahí están incorporados muchos otros gastos que no están en la tasa y probablemente ahí uno se pierde un poquito y se puede entusiasmar. Por ejemplo, uno ahora cuando va a sacar plata al cajero automático, antes te aparece la pantalla con un crédito preaprobado. Y eso es justamente un avance en efectivo que va aumentando mientras tú no lo usas. Y eso evidentemente puede ser, claro,
sacarte del apuro, pero si uno lo hace muy a la rápida, puede finalmente terminar gastando bastante más, ¿no? Claro, y la tentación es enorme. ¿Quién no quiere dinero rápido, fácil, va a eventualmente disfrutar en la fiesta? Sin duda que es algo atractivo, pero ahí hay que ser responsable y tener en cuenta que finalmente eso hay que pagarlo igual. En general, Sergio, lo que tú has podido ver y lo que también comentaba el director del CERNAC, hay varios estudios que comparan justamente los costos de cada tipo de crédito. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Dónde están habitualmente o generalmente las alternativas más convenientes? Tiene que ver justamente con bancos, con tarjetas de crédito, las 3 cuotas sin interés. ¿Dónde están los instrumentos generalmente para que la gente también tenga quizá una idea más vaga, digamos? Sí, generalmente muchos comercios hoy día funcionan con las cuotas sin interés. Esa es una buena opción, ¿no? Es una buena opción y es un poco tentadora y probablemente muchos bancos utilizan esta herramienta para que la gente precisamente consuma más. Ahí está la trampa. Entonces, nuevamente volvemos a la planificación, volvemos a la responsabilidad del uso de este tipo de productos. Entonces, es una muy buena alternativa, pero teniendo en cuenta el hecho de que después hay que pagarlo y que no se junte con otros gastos que vienen después. Y ahí está el riesgo porque después viene diciembre, la Navidad, la vuelta a la esquina de diciembre. Claro, y después viene también las vacaciones eventualmente. Entonces, y ya se nos viene marzo y así. Esta parte del año siempre se hace más compleja. Entonces ahí hay que ser muy planificado, insisto, eso es clave. Y precisamente las tarjetas de bancos muchas veces tienen las mejores condiciones. Y hoy día está muy de moda que hay muchas promociones también asociadas al uso de las tarjetas que muchos bancos lo están entregando. Entonces también un buen consejo es que en el banco que uno tenga eventualmente alguna tarjeta, alguna cuenta corriente, uno ve las promociones que hoy día están disponibles. Y ahí uno se puede encontrar con sorpresas positivas. También en el hecho de los supermercados. En esta época, precisamente la carne, que es lo que más consumimos probablemente, es donde más ofertas hay. Y hay que elegir bien, porque ahí el riesgo está en, ok, compremos la carne más barata en el supermercado más barato eventualmente, pero lo otro hay que tener cuidado en donde nos pueden hacer recargos por otros productos que también consumamos en ese mismo supermercado. Exacto. Muchos que nos ven, y lo hemos comentado aquí ya varias semanas, tienen claro de que hay también un tema con las tasas de interés. Sí. O sea, la tasa de política monetaria ya que llega a un 2%. Y muchos podrían estar pensando, bueno, si las tasas están a niveles bajos, por ejemplo, los créditos hipotecarios, ¿por qué no los créditos de consumo? ¿Se ha traspasado eso? ¿Es conveniente muchas veces ver que la tasa a los niveles que está actualmente puede hacer más conveniente acceder a un financiamiento vía crédito de consumo, por ejemplo? Sí. Muy buen punto, porque todos piensan que precisamente con esta baja de tasas debiera ser todo más barato el financiamiento. Claro. Lo hemos visto en algunos casos, precisamente asociado a tarjeta de crédito, que hoy día nuevamente se está levantando la posibilidad de comprar automóviles con tasa cero o con tasas muy bajas. Y eso habla de que están asociando esta baja tasa a un producto que es la tarjeta de crédito, que es un poco lo que hablábamos recién, de que un poco está el enganche a utilizar y sobreutilizar esa tarjeta de crédito. Por lo tanto, ahí lo hemos visto. Pero en créditos de consumo en particular no se ha visto tanto. Se ha visto mayoritariamente en los créditos hipotecarios porque son tasas de largo plazo y el problema en el corto plazo está en el riesgo de cómo está la situación del país, de la economía, del empleo y de que hay riesgos que están latentes, que por eso no pueden los bancos traspasar esos menores costos por el riesgo asociado que hay hoy día en la economía. Y ahí es donde todavía hay que esperar probablemente y hay que ver que las señales mejoren o que se calmen los riesgos que se ven a nivel internacional. Pero ha estado internalizado ya hace un tiempo justamente este escenario, Sergio, te lo pregunto por si están demasiado altas las tasas de los créditos de consumo o siguen estando relativamente bajas, pero no se ha visto de una manera tan agresiva finalmente el traspaso, lo que tú comentabas. Está como internalizado también este escenario de bajas tasas en general también, ¿no? Sí, pero uno podría haber visto que con estas bajas que está... Podría ser más. Podría ser más. O sea, hemos visto otras épocas en el pasado de que a menores tasas del Banco Central se ha traspasado a consumo. Y ahora no es tan así precisamente porque se percibe un mayor riesgo, el consumo está más frenado y eso finalmente creo que no les permite a los bancos asumir ese mayor riesgo. En otras ocasiones veíamos innumerables ofertas de crédito en esta época precisamente y hoy día no es tan así. Entonces ahí es donde uno percibe que los bancos están un poquito más restrictivo. Vamos a hacer una pausa, Sergio, Jaime, pero antes vamos a otro tema. Vamos a estar conversando también de economía, justamente ligado a este tema de los gastos, pero datos que se entregaron durante la semana. Licencias médicas en aumento, menos de un 10%, pero si uno lo extiende a 5 años, estamos hablando de un 25% que han aumentado las licencias médicas tramitadas. La lidera, en este caso, los trastornos mentales. Vamos con la nota, volvemos a Mirada Económica y seguimos conversando de economía.
¿Cómo me van a rechazar por reposo injustificado si estoy un mes operado? Ha sido un peregrinaje, yo estoy desde el 2018 con licencia rechazada. ¿Qué respuesta me dan? Me mandan para el suceso, ahora tengo unas pendientes acá. 3 casos que representan a miles, chilenos que tuvieron un accidente o cargan con una enfermedad y que necesitan regularizar el pago de sus licencias médicas. Carlos, por una tendinitis. Yo creo que sí, en el trabajo que tengo yo, que es camión, manejar camiones, tengo que estar todo el día manejando, prácticamente. Me toca para afuera, para todos lados. Lamentablemente esa es la forma de trabajar. Joaquín y Luis, por depresión y estrés. Está aumentando. El sistema de vida que llevamos acá, los trabajos, mal remunerados. Las deudas que uno lo tiene medio acogotado, entonces y lo único que uno piensa, oiga, no, estoy estresado, voy a ir al médico. Durante 2018 se tramitaron más de 5.600.000 licencias médicas, un 7,5% más que en 2017. Lo preocupante es que en 5 años el incremento supera el 25%. Datos de la Superintendencia de Seguridad Social que desde la institución no quisieron comentar. Efectivamente se otorgan más licencias, pero no estoy seguro que efectivamente sea un aumento de enfermedades o de enfermedades que ya existían, pero que ahora estamos más sensibles a ellas. Mayor disposición a consultar a un especialista que tiene a los trastornos mentales como las licencias más comunes, seguidas de las osteomusculares y respiratorias. Los profesionales del campo de la salud mental tienen un problema bien complicado porque el diagnóstico se hace exclusivamente a través de la comunicación verbal. Y ese es un instrumento que todos sabemos que puede ser manipulado mucho. Un problema que se repite. El 2018 se rechazaron cerca de 434.000 licencias médicas y justamente las más impugnadas fueron por enfermedades de carácter mental y dolencias en huesos y músculos. Gente que esté presentando licencias que no corresponden porque tienen que irse de vacaciones, perjudican a todo el resto que sí tiene una licencia comprobable por cirugía. Y si tenemos tantas licencias médicas, también vamos a ver a estos médicos y veamos quiénes son los que están entregando más licencias médicas. Si yo como usuaria no puedo llegar y hacerme una licencia. A la larga, el sistema no le cree. Una situación que tiene un impacto económico importante en trabajadores, empresas y los servicios privados y públicos de salud. Esta empresa se dedica a gestionar de mejor manera la presentación de licencias. Incluso en algunas compañías lograron reducir un 15% este tipo de justificativos con sencillos pasos. Que los empleadores tengan mayor flexibilidad laboral, otorgándoles ciertas facilidades, sobre todo cuando son cosas importantes de familia, idas al médico, y con esa flexibilidad evitar que los trabajadores tengan que recurrir a una licencia médica injustificada. Y así no provocar daño y perjuicios al sistema y a los trabajadores que realmente necesitan una licencia médica. Mirada económica. Mirada económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos con Sergio Tricio, gerente general de Rubix, hablando de distintos temas. Comenzamos justamente hablando de endeudamiento, de cómo enfrentar los gastos de septiembre y nos queremos meter un poquito más en lo que está pasando con la economía. Hoy día, Sergio, en nuestro país se están entregando nuevas proyecciones, el gobierno está hablando de que la economía va a caminar un poquito más rápido hacia el final del gobierno. Pero antes me gustaría también preguntarte respecto a una oportunidad que se está abriendo hoy día para los clientes, sobre todo de créditos hipotecarios. Personas que ya tienen uno vigente y que ven en este escenario de menores tasas de interés en los bancos la opción de rebajar claramente y de forma importante sus dividendos. ¿Cómo has visto tú el tema que has podido percibir de los clientes que ustedes, justamente con los que trabajan y en el mercado? Y si es conveniente, es conveniente o no, claro. Muchas dudas. Sí, yo te diría que hace 2 o 3 años hubo una época de bajas tasas en donde se hicieron muchos refinanciamientos, pero lo que estamos viendo ahora la verdad que es impresionante porque es mucho más bajo de lo que vimos en ese momento, realmente se está traspasando al público. Yo creo que ha sido muy bueno el que se haya masificado esto y hoy día es de público conocimiento y toda la gente sabe que están bajas las tasas y que puede refinanciar. Y también los bancos hay competencia y están haciendo estas disminuciones. Entonces, acá hay 2 cosas que siempre nosotros le transmitimos a los clientes. ¿Cuándo conviene? Claro. De alguna manera. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que hoy día cualquier persona que tomó un financiamiento hace 2 años o más probablemente tenga una tasa CAE en torno o superior al 4%. Y eso ya hoy día se puede mejorar considerablemente.
Hoy día las tasas en promedio, uno lo que ve, están en torno al 2% y tasa cae, quedan 2,5%. Por lo tanto, es una caída considerable. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta precisamente para refinanciar? Tienen que ser idealmente créditos que tengan un largo periodo todavía por pagar. Ejemplo, un crédito que le quedan 10 años ya no es tan conveniente refinanciarlo. ¿Por qué? Porque ya se pagaron los intereses. Exacto, principalmente. Exacto, porque ya se pagó mucha parte de los intereses. Finalmente lo que te lleguen a bajar no va a ser tan significativo de la deuda completa que ya se ha hecho. Exactamente. Gran parte de la deuda que ya se ha pagado. Exactamente. Ya. Y ahí, por ejemplo, yo te diría que créditos sobre 15 años, pero idealmente sobre 20 años, es donde se pueden ver muchas disminuciones. ¿Y dónde se ve esa disminución? Se ve si es que uno rebaja la cantidad de años y mantiene el dividendo, que es lo más recomendable porque ahí es el ahorro mayor, se pueden ver disminuciones que hemos visto desde 5 millones de pesos en el total del costo del crédito hasta 15, 20, 30 millones de pesos dependiendo del valor de la propiedad. Muy considerable. Por lo tanto, es enorme el ahorro. Y la otra alternativa, que es probablemente la que hoy día están promoviendo más los bancos, es mantener los años, pero disminuir el valor de la cuota. ¿Ya? ¿Y eso por qué está ocurriendo ahora? Porque los bancos están teniendo demasiada demanda. Y al tener mucha demanda, todo el proceso de refinanciamiento es relativamente largo, engorroso, y por lo tanto están haciendo un cambio solamente a la escritura compraventa, y eso se firma en notaría y se disminuye solamente la tasa de interés. Y ahí uno puede ver una disminución en el pago de la cuota importante. ¿Ya? Es más fácil, es más barato y también para el banco es más beneficioso porque el ahorro no es tan significativo de cara al cliente. Ahora, en ese punto hay que ver el gasto operacional, lo que significa hacer este refinanciamiento finalmente. De acortar los años. Claro, es que precisamente, si uno considera la situación en donde se ahorra más dinero, que es acotando los años, tiene que hacer un refinanciamiento en muchos casos completo, que hay que hacer todo el trámite, tasación, y eso, como les decía, es engorroso, demora... Y es mucho más caro. Y es mucho más caro. Costos operacionales promedio pueden andar en 800.000 pesos, 1 millón de pesos. Entonces, uno tiene que desembolsar eso para ver un ahorro de 5, 7, 10 millones de pesos. Entonces, igual conviene, pero sin duda que hay que tener ese monto en el ahora, ¿ya? Y lo otro es más fácil, es más barato, no están esos costos operacionales, es un costo menor de algunas UF, y ahí uno ve la disminución, el ahorro en el dividendo a pagar. Sergio, lo comentaba de vuelta de la pausa, estamos viviendo momentos ya definitorios de la economía para el año 2019 al menos. Ya estamos en septiembre, estamos conociendo ya los crecimientos del mes de julio, ya se viene pronto el mes de agosto. ¿Cómo has visto justamente el desarrollo económico durante este año? Pensando, por ejemplo, en lo que conversábamos, que el Banco Central recorta nuevamente la tasa de interés para intentar entregar cierto impulso a la economía. ¿Cómo lo has visto tú y cómo esperas que se cierra justamente el 2019? Sí, este año ha sido un año que ha sido mucho peor de lo que se anticipaba a comienzos de año. La expectativa económica, las previsiones fueron cada vez disminuyendo y vamos a terminar con un año con un crecimiento, esperemos con suerte, en torno al 2,5%, que es bastante menos de lo que se esperaba. Ahora, la verdad que la situación internacional, siempre se habla de eso y algunos se la sacan, ¿no? Cada uno tiene argumentos para todo. Interno y lo externo. Claro, pero de verdad ha sido complejo y al final siempre lo que nos pega mucho a nosotros es el precio del cobre, y el precio del cobre este año lo ha pasado muy mal precisamente por la guerra comercial. Entonces ese ha sido un aspecto que ha incidido, y además también en términos del consumo también hemos visto compleja la situación. Entonces yo diría que son dos aspectos importantes que le han pegado a la economía. Y yo me quedo principalmente con el escenario externo. La verdad que está ahí la gran causa, ¿no? Sí, o sea, la verdad que China ha sido un tema. China hoy día afecta mucho a los países emergentes como el nuestro, a Europa afecta también, y Estados Unidos, el único que se salva en este contexto internacional en que está bastante mejor que el resto. Pero el mundo ha ido perdiendo dinamismo. Es impresionante cómo se ha visto afectado a Alemania en el último tiempo, y varios países en Europa están al borde de la recesión. Claro, entonces eso no es menor, porque uno dice, bueno, ¿qué nos importa el resto? Sí, porque si el mundo está débil, nosotros somos una economía abierta, sin duda que nos golpea. Entonces ahí siempre lo que hay que estar monitoreando el precio del cobre. No hemos salvado en el último tiempo de que caiga más, se ha recuperado algo, están las cosas un poco más calmadas a nivel internacional, pero yo diría que va a depender todo mucho de cómo siga esta guerra comercial. Y yo la esperanza que tengo es que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos y Donald
Donald Trump, a pesar de ponerse a pelear por Twitter con China, de todas formas no va a querer que esto se le escape de las manos y por lo tanto yo creo que el próximo año la cosa debería seguir relativamente estable y deberíamos ir de menos a más como es lo que la mayoría espera. Bien, Sergio Tricio, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Mirada Económica. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Jaime. Así es, estamos despidiendo el programa, un programa 18ero, podríamos decirlo. Con empanada y con asado. olor a empanada, asado. Cuidado con los gastos, planificación, pero páselo bien, aprovecho, el descanso vale la pena. Por supuesto. La invitación es, por supuesto, a que siga en Canal 24 Horas, porque aquí siempre es hora de noticias. Cerramos entonces Mirada Económica, donde nuevamente estamos conversando de los temas que a usted le afectan en su bolsillo. Que esté muy bien. Chao, chao. Mirada Económica.